Bienvenidos, bienvenidas a Ana Lucía Estela Estudio una vez más. Me presento para los que no me conocen, me llamo Luchi y hoy vamos a estar viendo la unidad número 4 de Introducción al Derecho. Vamos a ver lo que es fenómeno jurídico, la relación jurídica, la noción, los elementos esenciales, sujetos, persona, el derecho subjetivo, su noción, distinción y relación con el derecho objetivo. Otros conceptos jurídicos fundamentales, la noción y el enunciado según Cosio. Fenómenos jurídicos. ¿Qué son los fenómenos jurídicos? Los fenómenos jurídicos son sucesos de la vida cotidiana que están estrechamente relacionados con el derecho. Por eso es fenómeno, es un suceso, pero que tiene una connotación jurídica, como consecuencia de una connotación jurídica. Por ejemplo, la compraventa de un diario, estacionar en la vía pública, el transporte público, cargar el abono. Por ejemplo, un hecho natural, pero que tiene una consecuencia jurídica, que en la ciudad sí es muy grave, por ejemplo, podría ser el granizo. Dichos actos de la vida cotidiana suelen pasar desapercibidos hasta que éste se complica. Por ejemplo, al conducir un vehículo a una velocidad excesiva, si atropellamos a una persona, este acto se complica y a consecuencia del mismo seremos sometidos a un proceso judicial con claras connotaciones jurídicas. Porque encima de eso va a un tribunal, va a haber una persona, un tercero imparcial que sería un juez. El tribunal va a tratar de mediar, conciliar mi situación. Entonces el fenómeno jurídico tiene 3 dimensiones. Tiene la dimensión normativa, la dimensión fáctica y la dimensión axiológica. La dimensión normativa o el aspecto normativo son las reglas de conducta, o sea, son conductas regladas que imponen obligaciones o reconocen derechos y facultades. Luego, en el aspecto fáctico, es la conducta manifestada. Como un hecho social, esta dimensión observa el derecho como un acontecer que se presenta cotidiana en la vida de las personas, de manera cotidiana. Este fenómeno se lo conoce como la omnipresencia del derecho, que todos estamos realizando acciones en distintos momentos, en distintos lugares. Entonces, por eso está la omnipresencia del derecho. Y en aspecto axiológico, esta dimensión es la que concibe el derecho como un valor, como un portador, un garantizador de otros valores. Detrás de la existencia de las normas jurídicas hay una razón de obligatoriedad, pero también dentro de esas normas jurídicas hay valores que se están persiguiendo. El valor que persigue el derecho es la justicia, pero para llegar a la justicia hay que cumplir otros valores, tales como la equidad, que es la justicia en el caso concreto, el bien común. ¿A qué me refiero cuando digo bien común? Esa es la expresión a la cual se le han dado múltiples sentidos en la filosofía social, en la política. Después también vamos a ver que el derecho está muy relacionado con la política y obviamente también el derecho. Básicamente remite a algo que se pretende que es bueno o beneficioso, el bien común, para todos los integrantes de una sociedad o comunidad. En general se ha entendido que propenden al bien común determinadas normas abstractas o instituciones que contribuyen a que las personas puedan gozar más acabadamente de sus derechos, estén protegidas de agresiones físicas o morales, o se vean facilitados sus esfuerzos para alcanzar su propia felicidad. Una visión liberal del bien común lo hace descansar exclusivamente en circunstancias generales basadas en el respeto a la personalidad y la individualidad, y no en la producción de un bienestar concreto. No es un determinado nivel de bienestar material lo que debería buscarse, entre otras cosas, porque como el gobierno en realidad no dispone de ningún recurso o riqueza creados por sí mismo, es decir, que el Estado sea autosuficiente por sí mismo y no esté cobrando impuestos, solo podría proporcionar bienestar efectivo a determinadas personas con recursos quitados a otras. Con lo cual, en definitiva, estaría generando el bien de algunos a expensas del bien de otros. En cambio, una adecuada concepción del bien común lo vincula con la creación de las condiciones adecuadas para que cada cual busque ese bienestar por sus propios medios, lo consiga o no, reglas, normas o instituciones que contribuyan a que cada uno persiga sus valores con mayor libertad y contribuyan al bien común, independientemente de los resultados individuales de su aplicación. Un gobierno limitado a proteger derechos, un sistema judicial destinado a resolver conflictos, respetando el derecho de cada uno. Normas sancionadas para garantizar el uso y goce de la propiedad individual. Son instituciones que propenden al bien común.
De allí la distinción con otras visiones proactivas del bien común o bienestar general, que pretenden que sea la autoridad política, aún compulsivamente, la que provea a todos con un cierto bienestar básico de manera positiva, de modo tal que, a partir de allí, puedan desarrollar sus propios valores, en la visión colectivista del bien común, aquel que debe ser provisto por la sociedad, por la nación o el Estado. Es el concepto de bien común, que nos viene de Platón y de la idea de una comunidad organizada, pensando en la búsqueda de la mayor felicidad para el mayor número y no pensando en la felicidad individual de sus integrantes, algo que fue tan claramente criticado por Karl Popper, La sociedad abierta y sus enemigos, señalando como una visión tal puede rápidamente conducir al autoritarismo y la dictadura. Los filósofos morales escoceses Adam Smith, David Hume y Adam Ferguson comprendieron que la propia felicidad y el propio bien son las aspiraciones principales de cada persona, pero alcanzarlos cada uno por su cuenta suele ser una tarea extremadamente difícil, cuando no imposible. La cooperación social, la división del trabajo, la asociación voluntaria ayudan a cada persona a florecer y perseguir sus valores, contribuyendo al mismo tiempo a igual pretensión de los demás. De allí que todo lo que contribuye a fomentar tal cooperación debe incluirse dentro del concepto del bien común. Los autores de la Escuela Austríaca de Economía, en especial Friedrich Hayek, durante el siglo XX tomaron esa idea de los escoceses y convinieron en que en una sociedad libre el bienestar general consiste principalmente en facilitar la persecución de fines individuales que no se conocen. El aspecto principal de esta visión es el reconocimiento de que cada individuo tiene sus propios valores y busca alcanzar sus propias metas, de modo que ninguna autoridad está en condiciones de conocer cuáles son tales aspiraciones individuales y por lo tanto son incapaces de provocar un bienestar general o un bien común, a menos que se lo entienda como las condiciones abstractas básicas que permitan la búsqueda del bien individual. Paz social, situación que se alcanza en una sociedad cuando los conflictos entre agentes, colectivos y clases sociales se minimizan, y en el caso que se desarrollen, estos se gestionan mediante diálogo, negociación y consenso. Para ello debe partirse de un contexto de bienestar social para los diferentes grupos y el conjunto de personas que integran la sociedad, con instituciones que hacen frente de forma eficiente a las situaciones de desigualdad e injusticia que puedan desarrollarse dentro del sistema socioeconómico. Por otra parte, es una de las causas fundamentales del progreso de una sociedad. Una sociedad sin paz social es una sociedad sumida permanentemente en la confrontación, derivando en conflicto político, que llevará inevitablemente a ser un lastre para el desarrollo de la sociedad. Si bien la paz social se presenta como uno de los elementos fundamentales de una sociedad democrática, en sistemas socioeconómicos basados en el privilegio de ciertos grupos, su defensa legítima la perpetuación de situaciones de desigualdad e injusticia y otorga de forma gratuita el monopolio de poder al Estado. Cooperación. Es un conjunto de acciones que permiten a reducir la pobreza, facilitar el desarrollo humano y sostenible, y el completo disfrute de los derechos. Hacemos posible vivir en una sociedad algo más equitativa e igualitaria. La solidaridad es un valor personal que supone la capacidad que tienen los miembros que pertenecen a una comunidad de actuar como un todo. Esto se produce porque los miembros comparten intereses y necesidades entre sí, gracias a los lazos sociales que les unen. La definición de solidaridad se basa en el respeto y la empatía que nos conduce a comprender que el otro necesita de nuestra colaboración o apoyo. Hechos y conducta. ¿Qué es la conducta? Bueno, la conducta es la actividad típicamente humana que nos diferencia de otros seres vivos, como los animales. Es la actividad de hecho que está dirigida a fines y orientada a realizar determinados valores. El hecho es algo que ocurre, son acciones, obras, acontecimientos, ya sean naturales o realizados por humanos con las personas. Nosotros tenemos los hechos naturales que pueden tener consecuencia jurídica. Por ejemplo, en el granizo podemos utilizar el seguro contra granizo. Cosio dice que el derecho es la conducta humana en interferencia intersubjetiva. El derecho, en cuanto a conducta, atrapa o considera todas las acciones en el sentido que no hay acción humana que no se encuentre en alguna medida en interferencia intersubjetiva con acciones de otros miembros de la sociedad.
Hechos jurídicos. Son aquellos hechos jurídicos o acontecimientos humanos o naturales, productos de consecuencias jurídicas según el artículo 257 del Código Civil y Comercial de la Nación. Por ejemplo, una rama de un árbol que se cae en un auto es un hecho natural pero tiene una consecuencia jurídica. Un accidente de tránsito es un hecho humano. Ahora, el acto voluntario es aquel realizado con discernimiento, intención, libertad y manifestado por un acto externo. Está en el artículo 260 del Código Civil y Comercial de la Nación, que dice así: acto voluntario. El acto voluntario es el ejecutado con discernimiento, intención y libertad, que se manifiesta por un hecho exterior. Análisis del artículo 260 del Código Civil comentado. Introducción. El artículo guarda relación con el artículo 897 del Código Civil, solamente sustituye la palabra hecho del texto anterior por la del acto, pero en ambos casos los elementos de la voluntad son idénticos. Para ser reputado como voluntario es preciso que sea ejecutado con discernimiento, intención, libertad y al propio tiempo que se exteriorice los tres. Los tres primeros requisitos constituyen los elementos internos de la voluntad y el cuarto elemento externo. Si falta alguno de ellos, el acto será nulo. La configuración de los elementos internos del acto se presume. El que alegue lo contrario deberá probar que se presentan algunas de las causas obstativas. Entonces vamos con la interpretación. Los hechos humanos son voluntarios cuando son ejecutados con discernimiento, intención y libertad. También es un elemento esencial del acto jurídico, la forma o manifestación del acto al mundo exterior. Cuando falta cualquiera de ellos, el acto ha de reputarse involuntario. Es decir, sí o sí necesitamos discernimiento, intención y libertad. Discernimiento. Es una aptitud de la inteligencia que permite distinguir lo verdadero de lo falso, lo justo de lo injusto, lo conveniente de lo inconveniente de las acciones humanas. Se trata de estado de conciencia que permiten al sujeto apreciar las consecuencias de sus acciones, de acuerdo a lo sostenido por Brevia. El discernimiento se presume y quien invoca lo contrario debe acreditarlo. Son causas obstativas del discernimiento la inmadurez de la persona en razón de su edad o por la alteración de las facultades mentales. El Código Civil y Comercial reputa involuntario el acto lícito realizado por personas menores de 13 años, los actos ilícitos ejecutados por quienes no alcanzaron la edad de 10 años y los actos llevados a cabo por quien, al momento de realizarlos, se encontraba privado de razón. Causas obstativas del discernimiento, en particular, ver el artículo 261 del Código Civil y Comercial. El artículo 261 habla del acto involuntario. Es involuntario por falta de discernimiento. El acto de quien al momento de realizarlo está privado de la razón, el acto ilícito de la persona menor de edad que no ha cumplido 10 años, el acto lícito de la persona menor de edad que no ha cumplido 13 años, sin perjuicio de lo establecido en disposiciones especiales. Introducción. El Código Civil y Comercial sigue en este punto lo dispuesto en el artículo 921 del Código Civil, aunque emplea una manera esquemática y más pedagógica para establecer aquellos supuestos en que se considera que el acto fue ejecutado sin discernimiento. Uno de ellos es la privación de la razón al tiempo de su celebración. Aquellos actos que fueran realizados en ese estado son nulos, en tanto que se consideran inimputables los hechos ilícitos que pudo haber cometido una persona bajo la influencia de las causales que le produjeron perturbación mental. Esto último siempre que dicha circunstancia se verifique en el mismo momento de llevar a cabo ese hecho. Tampoco se consideran voluntarios los hechos ilícitos cometidos por las personas que no cumplieron 10 años de edad y los lícitos ejecutados por los menores de 13 años. En el caso de las personas afectadas por algún problema de salud mental, la carga de la prueba sobre si el sujeto obró o no con discernimiento dependerá de que se trate de una persona declarada incapaz, o bien de una persona cuya capacidad ha sido restringida a determinados actos. En el supuesto se presume la falta de discernimiento, mientras que en el segundo solamente se presume dicha falta respecto de los actos expresamente prohibidos en la sentencia que restringe la capacidad. Discernimiento, concepto. Remitimos al comentario del artículo 160 del Código Civil y Comercial, privación accidental de la razón.
En el apartado A se hace referencia a los estados transitorios accidentales de inconsciencia o perturbación mental que privan a las personas de discernimiento. Tal es el caso de las personas que se encuentran bajo influencia de alguna sustancia que alteró la psiquis o bajo los efectos del alcohol, de las drogas o de algún evento traumático, físico o psicológico, o bien de cualquier otra circunstancia que hubiera provocado pérdida transitoria de la aptitud para comprender. Cuando la persona actúa en condiciones de perturbación mental, falla el elemento voluntario del acto. Y por lo tanto, si se trata de un acto ilícito, el sujeto resultaría inimputable. En cambio, si en ese estado realizó un acto ilícito, será declarado nulo. Causas obstativas del discernimiento. Obstan al discernimiento la inmadurez en razón de la menor de edad y las alteraciones mentales. Discernimiento de las personas menores de edad. Al respecto, cabe distinguir según se trate de los actos lícitos o ilícitos, las personas menores y el discernimiento para los actos lícitos. El Código Civil y Comercial elimina las categorías rígidas del sistema anterior y traza dos líneas divisorias. Así suprima las categorías menores impúberes y adultos e incorpora al niño y al adolescente. Son niños las personas menores hasta los 13 años. A partir de allí y hasta los 18 años de edad son considerados adolescentes. Entre los 13 y los 16 años tienen capacidad de ejercicio a efectos de tomar decisiones vinculadas al cuidado de su propio cuerpo, siempre que no resulten invasivos ni comprometan su estado de salud o provoquen un riesgo grave en su vida o integridad física. Artículo 26, cuarto párrafo. En cambio, cuando se trata de tratamientos que comprometen su salud, su integridad física o la vida, se prevé que el adolescente preste su consentimiento junto con la asistencia de los progenitores. Ver artículo 26 del Código Civil y Comercial. A partir de allí, 16 años son considerados adultos para tomar cualquier decisiones vinculadas a su cuidado de su propio cuerpo. Luego de la incorporación de la Convención de Derechos del Niño a la Constitución Nacional, artículo 75, inciso 22, y de la sanción de la Ley 26.061, se incorpora a nuestro sistema jurídico el régimen de las capacidades progresivas. El Código profundiza en el régimen de capacidades graduales, principalmente para los actos personalísimos. Remitimos a lo expuesto respecto de las disposiciones pertinentes, las cuales fueron abordadas en los comentarios del artículo 25, Código Civil y Comercial. Discernimiento para los actos ilícitos. Niños menores de 10 años. Se consideran efectuados sin discernimiento los hechos ilícitos cometidos por personas que no han cumplido 10 años. Artículo 261 del Código Civil y Comercial. La ratio legis se funda en que las personas están en condiciones de distinguir a más temprana edad lo bueno de lo malo. Es decir, que todos los menores de edad de 10 años se consideran sin discernimiento, ya sean sus hechos ilícitos. Ahora, pérdida accidental de la razón. En causa que obsta el discernimiento de la enfermedad mental, siempre que tenga incidencia en el momento de la celebración del acto, la reforma elimina la referencia a los tan cuestionados intervalos lúcidos, a la par que suprime la palabra demente, desterrada felizmente de nuestro derecho. En cuanto a la responsabilidad de las personas que fueron sometidas a juicios de restricción de la capacidad o que fueron declaradas incapaces, no es posible asimilar su responsabilidad por los actos ilícitos, como lo hacía la doctrina que interpretaba el artículo 921 del Código Civil y Comercial. En el régimen anterior, según esta disposición, una vez dictada la sentencia que declaraba interdicta a una persona, se presumía que carecía de discernimiento y por lo tanto el acto ilícito se lo reputaba involuntario, a menos que la víctima probare que fue ejecutado en un intervalo lúcido. Si se trataba de un demente de hecho, la prueba se invertía y era a este a quien incumbía acreditar que el hecho ilícito fue cometido sin haber podido comprender el acto, esto es, sin discernimiento. Es inequívoco que la capacidad se basa en el discernimiento, pero a diferencia del Código Civil, tanto la Ley Nacional de Salud Mental como el Código Civil y Comercial exigen que en la sentencia el juez disponga cuáles actos son los que la persona no puede otorgar por sí y requieren de la designación de apoyos o de un curador. Con relación a los hechos ilícitos, no existe una directiva concreta, de modo que si la persona invoca que se encontraba privada de discernimiento al momento de realizar el acto, o privada de razón, como lo llama el Código Civil y Comercial,
deberá acreditarlo en el artículo 261 del Código Civil y Comercial. Ahora, respecto a lo que estamos hablando sobre los menores de edad, en el artículo 26 del Código Civil y Comercial, el ejercicio de los derechos por la persona menor de edad. La persona menor de edad ejerce sus derechos a través de sus representantes legales, es decir, padres o progenitores. Padres o tutores, o la persona que esté a cargo. No obstante, la que cuenta con edad y grado de madurez suficiente puede ejercer por sí solo los actos que le son permitidos por el ordenamiento jurídico. En situaciones de conflicto de intereses con sus representantes legales, puede intervenir con asistencia letrada. La persona menor de edad tiene derecho a ser oída en todo proceso judicial que le concierne, así como a participar en las decisiones sobre su persona. Se presume que el adolescente entre 13 y 16 años tiene aptitud para decidir por sí respecto de aquellos tratamientos que no resultan invasivos ni comprometen su estado de salud o provocan un riesgo grave en su vida o integridad física. Si se trata de tratamientos invasivos que comprometen su estado de salud o está en riesgo la integridad o la vida, el adolescente debe prestar su consentimiento con la asistencia de sus progenitores. El conflicto entre ambos se resuelve teniendo en cuenta su interés superior sobre la base de la opinión médica respecto a las consecuencias de la realización o no del acto médico. A partir de los 16 años, el adolescente es considerado como un adulto para las decisiones atinentes al cuidado de su propio cuerpo. Ahora procedemos a analizar. El Código Civil y Comercial mantiene la solución tradicional propia del derecho civil, que resulta necesaria a los fines de posibilitar la actuación de derechos eficaz en el caso de las personas menores de edad. Estas ejercen sus derechos a través de sus representantes legales. La solución es concordante con lo ya comentado en ocasión de analizar el artículo 24, inciso B, respecto a la vigencia de la regla de la incapacidad y ejercicio mediante representación en el caso de niños y niñas, que no cuentan con la edad y madurez suficiente requerida para la actuación personal de sus derechos. En concordancia en el artículo 101 del Código Civil y Comercial, luego del anterior que sienta la respuesta de la representación, dispone la representación de las personas menores de edad no emancipadas en cabeza de sus padres, en su ausencia, incapacidad, privación o suspensión de la responsabilidad parental. La representación corresponde al tutor que sea designado. Artículo 101, inciso B. Ejemplos de la vida cotidiana nos demuestran la necesidad de conservar la solución de la incapacidad frente a niños de escasa edad y mínima autonomía, impedidos de actuar por sí con efectos jurídicos. Así, por ejemplo, tramitar su inscripción al jardín de infantes o colegio primario, tomar decisiones en el ámbito sanitario, pagar la cuota del club al que asisten, decidir prestar servicios y asumir obligaciones y derechos en consecuencias, por mencionar solo algunos ejemplos posibles de ocurrir en la primera infancia. El ejercicio de los derechos a través de la representación legal, regla o excepción. Tal como veremos a continuación, la representación no se constituye en la regla en materia de ejercicio de derechos por las personas menores de edad. En efecto, la solución esbozada en el primer párrafo del artículo se enfrenta a continuación con un principio, y no excepción, incorporado en forma expresa a la codificación civil por la reforma, cuál es el ejercicio personal de los derechos por parte de los niños, niñas y adolescentes que presentan edad y grado de madurez suficiente, tal que les permita la actuación personal de sus derechos. Dice al respecto el segundo párrafo del artículo en comentario, luego de establecer la hipótesis de ejercicio de derechos mediante representación. No obstante, la que cuenta con edad y grado de madurez suficiente puede ejercer por sí los actos que les son permitidos en el ordenamiento jurídico. En situaciones de conflicto de intereses con sus representantes legales, puede intervenir con asistencia letrada. Si analizamos el presente artículo en el conjunto con el artículo 22 ya comentado, podemos concluir que la incapacidad no es un principio en el Código Civil y Comercial, por cuanto son las limitaciones o restricciones las que constituyen la excepción en el nuevo sistema. Artículo 22. La permeabilidad de los requisitos exigidos en la norma comprende una amplitud de supuestos que pueden ser incluidos en esta suerte de cláusula de capacidad creciente o abierta, de la mano del principio de autonomía progresiva de rango constitucional. Artículo 5 sobre la Convención de Derechos del Niño, que clarifica que las facultades y derechos reconocidos a los progenitores
guardan relación con el objetivo de orientar y posibilitar el ejercicio de derechos por parte de las personas menores de edad. Ahora vemos la incorporación del principio de autonomía progresiva de niños y niñas y adolescentes. La noción de autonomía progresiva en el en el ejercicio de derechos traslada el eje desde el concepto rígido de capacidad determinado, a partir de la pauta etaria, hacia la noción más empírica de competencia ya mencionada, derivada del campo bioético. Este parámetro, independiente de la capacidad civil, habilita la actuación de derechos en forma directa por su titular, ello aun cuando éste no tenga plena capacidad, pero se evalúe que puede formar convicción y decisión razonada respecto a la cuestión de decidir. La solución aparece en sintonía con las exigencias sentadas en las opiniones consultadas 17/2002. ¿Qué es opiniones consultadas? Las opiniones consultadas. Opinión consultiva es un dictamen donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos desarrolla estándares sobre algún tema de derecho internacional de los derechos humanos. Volviendo, entonces la solución aparece en sintonía con las exigencias sentadas en las opiniones consultativas 17/2002 por la Corte de Índice de Desarrollo Humano, al establecer que al efecto del ejercicio de derechos se deberá tomar en consideración las condiciones específicas del menor y su interés superior para acordar la participación de éste, según corresponda en la determinación de sus derechos. En esta ponderación se procurará el mayor acceso en la medida posible. Claramente explica la Corte, la capacidad de decisión de un niño de 3 años no es igual a la de un adolescente de 16 años, y ello no debe ser tenido en consideración a los fines de determinar su interés superior. Ahora bien, en el Código Civil y Comercial la edad es tan solo una pauta a considerar atendiendo a la norma, más especialmente al concepto empírico jurídico de madurez suficiente para el acto concreto del que se trate. ¿Por qué en la nueva legislación no basta la consideración rígida de edad? Sencillamente porque el Código Civil y Comercial, observando las normas constitucionales, cumple el mandato que deriva de la obligación estatal de control de convencionalidad y, en consecuencia, regula el sistema de capacidad jurídica de niños, niñas y adolescentes a la luz del principio constitucional de autonomía progresiva. Así, iguales edades no significan capacidades iguales, y un mismo niño prestará capacidad suficiente para ciertos actos y no para otros. El criterio es dinámico, mutable. Por ejemplo, mientras un adolescente cuenta con capacidad para solicitar y decidir el empleo de métodos de anticoncepción, por ejemplo, preservativos, no la presenta para consentir por sí solo una intervención quirúrgica que pone en riesgo su salud o una cirugía estética. Teniendo en consideración que este ejercicio personal puede generar conflictos con las decisiones de los representantes legales, la norma brinda respuesta a través de la facultad del niño, niña o adolescente de defender su posición con el auxilio de asistencia letrada. Por razones de espacio no podemos profundizar la cuestión y debates relativos a la actuación con la asistencia de la figura del abogado del niño. Baste con sintetizar que la genérica previsión del artículo 27, inciso C de la Ley 26.061 es especificada como resultado de las disposiciones del Código Civil y Comercial, al someter el recurso de esta garantía a las condiciones de edad y madurez suficiente, y al pedido del hijo, artículo 109, inciso S. Código Civil y Comercial, respondiendo a los múltiples debates generados en doctrina y jurisprudencia en punto al alcance de la norma citada. En efecto, luego de la sanción de la Ley 26.061, los precedentes judiciales y opiniones académicas se alinearon principalmente en tres posturas: la que atendía que en función de la aplicación del artículo 921 del Código Civil y Comercial, que establecía el discernimiento para los actos lícitos en la edad de 14 años. Hasta dicha edad, el niño no contaba con la capacidad suficiente para designar un abogado, correspondiendo en su lugar la actuación de un tutor especial. Esta fue la doctrina de la Corte Federal hasta la fecha. La posición que sostenía la Ley 26.061 no introdujo distinciones en punto a la facultad de actuar con patrocinio propio, por lo que todo niño puede hacerlo. En esta línea, la Defensoría General de la Nación oportunamente instruyó a sus defensores de menores a efectos de que en todos los procesos en los que intervengan personas menores de edad
soliciten la designación de abogado para su asistencia. Finalmente, en un criterio más permeable o subjetivo, la corriente que sostenía que la facultad de designación de abogado de niño se supeditaba a la madurez y desarrollo del menor, considerando la materia debatida y conveniencia de su designación en el caso concreto. La escucha de niños, niñas y adolescentes, derecho y garantía. La efectiva realización del concepto de autonomía progresiva requiere la previa escucha del niño, niña o adolescente del que se trate frente a cualquier cuestión que lo involucre. Esta exigencia surge ya de la previa Ley 26.061, que receptando el principio general del artículo 12, Convención sobre los Derechos del Niño, incorporó al artículo 3 como recaudo integrante del concepto de interés superior, el derecho de los niños a ser oídos y atendidos, cualquiera sea la forma en que se manifiesten en todos los ámbitos, respetando su edad, grado de madurez, capacidad de discernimiento y demás condiciones personales. También otros artículos de la norma especificaron que este derecho así. El artículo 24 contiene el derecho del niño a participar y expresar libremente su opinión en los asuntos que le conciernan y en aquellos que tengan interés, en todos los ámbitos: estatal, familiar, comunitario, social, escolar, científico, cultural, deportivo y recreativo. La extensión o alcance de derecho a la escucha fue especificada en el Plano Convencional Internacional por medio de la Observación General 12/2009 del Comité sobre los Derechos del Niño, en adelante Comité de Derechos del Niño, sobre el derecho del niño a ser oído. Para la opinión general 12/2009, la escucha no constituye únicamente una garantía procesal, sino que se erige como principio rector en toda cuestión que se involucre o afecte al niño, niña o adolescente, sea en los ámbitos judiciales, administrativos, familiares, educativos, sociales, comunitarios, etc. Dice así la observación: en el artículo 12 de la Convención establece el derecho de cada niño de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que lo afectan y el subsiguiente derecho de que esas opiniones se tengan debidamente en cuenta en función de la edad, madurez del niño. Recae así sobre los Estados partes la clara obligación jurídica de reconocer ese derecho y garantizar su observancia, escuchando las opiniones del niño y teniéndolas debidamente en cuenta. Tal obligación supone que los Estados partes, con respecto a su respectivo sistema judicial, deben garantizar directamente ese derecho o adoptar o revisar leyes para que el niño pueda disfrutarlo plenamente. Según la observación, el ejercicio de ese derecho o garantía no puede estar condicionado ni a pisos mínimos etarios, ni a la presencia de cierto grado de inmadurez en el niño. Todo niño o niña tiene derecho a ser oído. Así, los Estados partes no pueden partir de la premisa de que un niño es incapaz de expresar sus propias opiniones. Al contrario, los Estados partes deben dar por supuesto que el niño tiene capacidad para formarse sus propias opiniones y reconocer que tiene derecho a expresarlas. No corresponde al niño probar primero que tiene esa capacidad. El artículo 12 no impone ningún límite de edad al derecho del niño a expresar su opinión y desaconseja a los Estados partes que introduzcan por ley o por la práctica límites de edad que restrinjan el derecho del niño a ser escuchado en todos los asuntos que lo afectan. Diferente será el impacto que tal escucha tendrá en la toma de decisión posterior, viéndose esta mayormente condicionada por tal opinión en el caso en que el niño presente una edad y madurez que resulten vinculantes frente a la cuestión que se encuentra en juego. En relaciones a las nociones de edad, madurez suficientes, afirma: estos términos hacen referencia a la capacidad del niño, que debe ser evaluada para tener debidamente en cuenta sus opiniones o para comunicar al niño la influencia que han tenido esas opiniones en el resultado del proceso. El artículo 12 estipula que no basta con escuchar al niño. Las opiniones del niño tienen que tomarse en consideración seriamente a partir de que el niño sea capaz de formarse un juicio propio. Por tratarse de un derecho constitucional que a su vez hace parte o se relaciona con el principio rector de interés superior del niño, toda decisión que se parte de la expresión del niño deberá sortear un estricto test argumentativo. Si bien la opinión del niño es un determinante en razón del peso que ella presenta, en especial para la construcción de interés superior del niño, en los casos en que el juez decida apartarse de dicha expresión, debe aportar argumentos de peso que justifiquen contradecirla. La evaluación del interés superior del niño debe abarcar el respeto del derecho del niño a expresar libremente su opinión y
a que ésta se tengan debidamente en cuenta en todos los asuntos que le afectan. Así se establece con la claridad en la observación número 12 del comité, que también pone de relieve los vínculos indisolubles entre el artículo 3, párrafo 1 y el artículo 12. Ambos artículos tienen funciones complementarias. El primero tiene como objetivo hacer realidad el interés superior del niño y el segundo establece la metodología para escuchar las opiniones del niño o los niños y su inclusión en todos los asuntos que les afectan, incluida la evaluación de su interés superior. El artículo 3, párrafo 1 no se puede aplicar correctamente si no se cumplen los requisitos del artículo 12. Del mismo modo, el artículo 3, párrafo 1 refuerza la funcionalidad del artículo 12, al facilitar el papel esencial de los niños en todas las decisiones que afecten su vida. Retomando el artículo 26 en análisis en el Código Civil y Comercial, estas directrices convencionales son incorporadas, dándose así cumplimiento a una de las tantas obligaciones impuestas a los estados por conducto de la Opinión General 12/2009, ya citada. Así continúa el artículo 26, la persona menor de edad tiene derecho a ser oída en todo proceso judicial que concierne, así como a participar en las decisiones sobre su persona. Por su parte, al regular cada institución de derecho familiar que involucre los derechos e intereses de niños y adolescentes, el Código Civil y Comercial incorpora como requisito de su efectividad este derecho garantía constitucional. Ejercicio de derechos personalísimos relacionados con el cuidado de salud y el propio cuerpo. El Código regula en forma expresa lo relativo al ejercicio de derechos personalísimos atinentes al cuidado de la salud y el propio cuerpo por las personas menores de edad. En forma coherente con la distinción establecida en el artículo anterior entre niños y adolescentes, el ejercicio en forma personal de los derechos sobre el propio cuerpo se concede en favor de estos últimos en efecto. El piso etario para la aplicación de la norma son los 13 años de edad. En el otro extremo, la edad de 16 años se introduce como el tope a partir del cual el régimen de menor de edad ya no es aplicable en función de la presunción de la norma que la norma establece en favor del adolescente mayor de 16 años. Él es considerado como un adulto para la toma de decisiones relativa al cuidado de su propio cuerpo. En esta franja etaria, 13 a 16 años, la cuestión relativa a la capacidad de ejercicio de los actos personalísimos por el adolescente se regula considerando la complejidad y efectos eventuales de los actos, tratamientos médicos y el sistema de estructura a partir de presunciones. Se presume que el adolescente de 13 y 16 años tiene aptitud para decidir por sí respecto de aquellos tratamientos que no resultan invasivos ni comprometen su estado de salud o provocan un riesgo grave en su vida o integridad física. En cambio, si se trata de tratamientos invasivos que comprometen su estado de salud o está en riesgo la integridad o la vida, el adolescente debe prestar su consentimiento con la asistencia de sus progenitores. El conflicto entre ambos se resuelve teniendo en cuenta su interés superior, sobre la base de la opinión médica respecto a las consecuencias de la realización o no del acto médico. Que el régimen admita la competencia o aptitud del adolescente para la toma de decisiones frente a actos y o tratamientos médicos. No importa consagrar su capacidad para la celebración del contrato médico. El primer aspecto refiere al ejercicio de un derecho personalísimo, en tanto el segundo es un acto jurídico patrimonial que exige la consecuente capacidad. Claramente el adolescente carece de capacidad para el segundo, pero no necesariamente para el primero. La admisión de la posibilidad de niños y adolescentes tradicionalmente incapaces de opinar, evaluar, razonar y finalmente brindar consentimiento frente a actos personalísimos que involucran el cuidado de su salud y su cuerpo. Se remonta a precedentes del derecho comparado, en particular al conocido caso Gillick de Inglaterra, que desarrolló la noción sintetizada en las referencias doctrinarias como Gilling competent, para referir una categoría de niños sin contar con la edad legal para prestar consentimiento válido en la generalidad de la vida civil, pero sin embargo hacerlo frente a derechos personalísimos, en función de su edad y grado de madurez. Así, en el derecho comparado se construye la doctrina de la capacidad natural, que afirma que el ejercicio de derechos fundamentales depende de las efectivas condiciones de madurez que se van adquiriendo progresivamente hasta su plenitud, incorporando el parámetro de mayoría anticipada para actos médicos.
En nuestro país, varios precedentes reconocieron el ejercicio de derechos personalísimos por menores de edad. Así, entre muchos, podemos citar la admisión del ejercicio de derechos sexuales independientemente de la autoridad de sus padres. Tribunal Superior de Justicia, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ligas de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios de la República Argentina y otros contra Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 14/10/2003, la continuación de embarazo adolescentes, Familia número 1 Mendoza, vía 16/9/2008, la autorización de intervención quirúrgica de readecuación sexual y registrada peticionada por un adolescente, juzgado de primera instancia en lo civil y comercial de conciliación y familia de segunda nominación de Villa Dolores. Contra JA y otras solicitan autorización. La legislación argentina, por su parte, ya había brindado varias normas guiadas por este principio de capacidad natural para la toma de decisiones en salud. Así, la Ley Nacional 25.673 de creación del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable habilita brindar información y tratamientos anticonceptivos a menores de edad. El decreto 1282/2003 lo considera beneficiario sin excepción ni discriminación alguna de las políticas de salud sexual y reproductiva, en consonancia con la evolución de sus facultades, a su pedido y de acuerdo a su desarrollo. Tendrá derecho a recibir información procurando la concurrencia del representante legal para los casos de adolescentes menores de 14 años, lo que se torna exigencia para la colocación de un método anticonceptivo. Por su parte, un ejemplo claro de la recepción del principio de capacidad natural y la evaluación de la competencia de las personas menores de edad la constituyó la Ley 153, Ley Básica de Salud Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y su decreto 2316/2003, que en el artículo 4.3 estableció toda persona que esté en condiciones de comprender la información suministrada por el profesional actuante, que tenga suficiente razón y se encuentre en condiciones de formarse un juicio propio, puede brindar su consentimiento informando para la realización de estudios y tratamientos. Se presume que todo niño, niña, adolescente que requiera atención en un servicio de salud está en condiciones de formarse un juicio propio y tiene suficiente razón y madurez para ello, en especial tratándose del ejercicio de derechos personalísimos. La norma especial en materia de ejercicio de derechos en el campo de la salud, Ley 26.529 de Derechos del Paciente, en su relación con los profesionales e instituciones de salud, incorporó, por su conducto de su reglamentación, decreto 1089/2012, la cuestión de la aptitud personal de niños y niñas y adolescentes para el ejercicio de sus derechos. Así, al reglamentarse el principio de autonomía, el artículo 2, inciso E del decreto dispone: los profesionales de salud deben tener en cuenta la voluntad de los niños, niñas y adolescentes sobre esas terapias o procedimientos, según la competencia y discernimiento de los menores. En los casos en que la voluntad expresada por el menor se genere un conflicto con él o los representantes legales o entre ellos, el profesional deberá elevar, cuando correspondiere el caso, el comité de ética de la institución asistencial o de otra institución, si fuera necesario, para que emita opinión, en un todo de acuerdo con la Ley 26.061. A su turno, para la reglamentación del consentimiento informado, definido como el precepto cuya materialización consiste en la declaración de voluntad del paciente respecto a la ejecución o no del procedimiento o terapia médica, se detallan las condiciones del llamado consentimiento por representación, el que tiene lugar cuando el paciente no sea capaz de tomar decisiones según criterio del profesional tratante o cuando su estado físico o psíquico no le permite hacerse cargo de su situación, así como en el caso de los pacientes incapacitados legalmente o de menores de edad que no son capaces intelectual o emocionalmente de comprender los alcances de la práctica de autorizar. Cuando los mismos puedan comprender tales alcances, se escuchará su opinión sin perjuicio de suministrarse la información a las personas legalmente habilitadas para la toma de decisión correspondiente. Para este consentimiento deberán tenerse en cuenta las circunstancias y necesidades a atender a favor del paciente, respetando su dignidad personal y promoviendo su participación en la toma de decisiones a lo largo de este proceso según su competencia y discernimiento. Llegamos así a la solución del artículo 26 del Código Civil y Comercial,
¿Cuáles son las 3 soluciones contempladas por la norma? A. Respecto de la pretensión del ejercicio de derechos y actos que no comprometen la salud del adolescente ni provocan riesgo en su integridad física y psíquica. La sola petición del adolescente hace presumir su aptitud para el acto que desea practicar. Frente a tratamientos invasivos que si comprometen la integridad, salud, vida del adolescente, se exige la asistencia del representante, con el consentimiento de la persona menor de edad. No se está hablando de representación ni de sustitución, sino de asistencia. Es el adolescente el que presta el consentimiento asistido por su representante, siendo previsible la generación de conflictos entre las opiniones de quien consiente y quienes asienten. Ello se resuelve judicialmente, debiendo la decisión considerar 2 pautas. Por un lado, el interés superior del niño y por el otro, si bien se trata de un efecto que también se mide para delinear y adaptar la decisión que realiza tal interés superior. La opinión médica respecto a las consecuencias de realización del acto. A partir de los 16 años, el sistema se independiza de las previsiones de incapacidad y competencia, considerándose como un mayor de edad al efecto de la decisión médica. Volviendo, estábamos en el artículo 260 y vamos con la parte de intención. Supone la aptitud para entender el acto concreto que se realiza. Se diferencia así del discernimiento, que si bien importa un estado de conciencia, se refiere a la aptitud genérica para llevar a cabo actos jurídicos. La falta de discernimiento excluye la intención, pero no a la inversa. Suprime la intención tanto el error, artículo 265, como el dolo, artículo 271. ¿Qué es el artículo 265? Habla de el error de hecho. El error de hecho esencial vicia la voluntad y causa la nulidad del acto. Si el acto es bilateral o unilateral, recepticio, el error debe además ser reconocible por el destinatario para causar la nulidad. Los actos humanos se presumen realizados con intención. Quien alegue que se ejecutaron por error o dolo deberá probarlo. Y con el artículo 271 nos estamos refiriendo a la acción y omisión dolosa. Acción dolosa es toda aserción de lo falso o disimulación de lo verdadero, cualquier artificio, astucia o maquinación que se emplee para la celebración del acto. La omisión dolosa causa los mismos efectos que la acción dolosa, cuando el acto no se habría realizado sin la reticencia u ocultación. Con libertad nos referimos a la libertad es la facultad de elegir entre distintas alternativas espontáneamente. Esto es sin coacciones, por lo tanto suprime la libertad, la fuerza, el temor, la intimidación. Los actos humanos se presumen libres, de manera que las situaciones de excepción que obstan a la celebración de un acto libre y sin vicios deben demostrarse, por ejemplo, las causas externas que han influido en la voluntad de la persona con la finalidad de coartar la libertad. También vemos el artículo 276 que habla de la fuerza e intimidación. La fuerza irresistible y las amenazas que generan el temor de sufrir un mal grave e inminente que no se puedan contrarrestar o evitar en la persona o bienes de la parte o de un tercero, causa nulidad del acto. La relevancia de las amenazas debe ser juzgada teniendo en cuenta la situación del amenazado y las demás circunstancias del caso. Ahora, ¿qué es un acto involuntario? Es cuando se ven viciados algunos de los elementos del acto voluntario. Hay una falta de discernimiento, que ya lo definimos. En el simple acto lícito es la acción voluntaria no prohibida por la ley de la que resulta alguna adquisición, codificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas, según el artículo 258 del Código Civil y Comercial. ¿Qué nos dice el artículo 258? Que el simple acto ilícito es la acción voluntaria no prohibida por la ley, de la que resulta alguna adquisición, codificación o modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas. Los simples actos lícitos son aquellos voluntarios humanos no prohibidos por el ordenamiento normativo, que producen efectos con independencia de la voluntad de las partes. Es la ley la que deriva los efectos de la conducta consciente y voluntaria de la persona, aunque sus efectos son producidos directamente por imposición del ordenamiento jurídico, más allá de si las partes quieren o no producir tales efectos. Así, por ejemplo, quien escribe una canción por placer no piensa mientras lo hace que el ordenamiento legal protege su creación intelectual y le asigna la paternidad de la obra. Los simples hechos lícitos se refieren a los actos voluntarios que no son contrarios al ordenamiento jurídico y que tampoco tienen por fin inmediato la producción de efectos sobre los cuales las situaciones y relaciones jurídicas. Esta última es la diferencia esencial entre el simple acto lícito y el acto jurídico. Busca formar una relación jurídica.
En relación a estos últimos, las personas tienen por fin inmediato producir efectos en el mundo del derecho, mientras que en los simples actos lícitos es el derecho el que deriva los efectos del acto con prescindencia de la voluntad o del querer del sujeto. Es decir, no se producen ex voluntate, sino ex lege. Es decir, el simple acto lícito no eran específicamente tratados en el Código Civil, pero la doctrina lo consideraba como una categoría independiente. Se trata de una elaboración doctrinaria que los admitía en función del principio según el cual todo lo que no está prohibido se encuentra permitido. El artículo 19. Se encuentran comprendidas aquí una serie de conductas que pueden ser o no intrascendentes para el derecho, pero que pueden derivar en la concreción de efectos jurídicos por la prescripción legal. Así, por ejemplo, el derecho de pensar, caminar libremente, ejercer alguna facultad. También cabe incluir la apropiación de las cosas abandonadas, en el artículo 1947. Inciso A. La percepción de los frutos, artículo 1928. Estos efectos, aunque en sí mismos no sean jurídicamente significativos, pueden serlo si, por ejemplo, su ejercicio le es impedido al titular de manera que provocan la reacción del ordenamiento jurídico, el cual podrá restablecer el derecho vulnerado y sancionar, si fuera el caso, al responsable. Alguna doctrina distingue entre actos semejantes a negocios y actos materiales o reales. Los primeros importan declaraciones de voluntad, que no llegan a ser verdaderos actos jurídicos. Así, por ejemplo, la interpelación al deudor. Los segundos son aquellos en que se busca un fin práctico, pero no una consecuencia jurídica. Coincide así con el concepto de simple acto ilícito antes explicado. La distinción tiene enorme incidencia práctica porque los vicios de la voluntad, el régimen de las nulidades, solamente se aplican a los actos jurídicos y no a los simples actos lícitos. Recuérdese que en este último caso es irrelevante la voluntad del sujeto. Para que el acto lícito produzca efectos, de modo que si por cualquier razón la voluntad está viciada en alguno de los elementos, es decir, en discernimiento, intención y libertad, los efectos no se verían alterados. Acto jurídico es un acto voluntario lícito, que tiene por inmediato la adquisición, modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas. Artículo 259 del Código Civil y Comercial. Por ejemplo, puede ser una compraventa, un testamento, un tratamiento. Ahora vamos con el delito penal. ¿Qué es el delito penal? Es la acción típica, punible, culpable y antijurídica. Y la falta es distinta al delito penal, porque la falta es una conducta antijurídica, pero de menos gravedad. Acuerdo al tiempo, podemos ver lo que puede ser un acto de eficacia inmediata. Son aquellos cuyas consecuencias jurídicas se producen al instante de su relación. Mientras tanto, de eficacia diferida son cuando la realización de las consecuencias depende de algún suceso futuro, por ejemplo, una donación bajo una condición suspensiva. Ahora, ¿qué es el acto jurídico? Nosotros vemos el acto jurídico en el artículo 259 del Código Civil y Comercial. El acto jurídico es el acto voluntario lícito porque tiene por fin inmediato, es decir, tiene un propósito, por fin inmediato, la adquisición, modificación o extinción de situaciones o relaciones jurídicas. El objeto de los actos jurídicos debe ser determinado, posible, lícito y conforme a la moral y a las buenas costumbres. Es decir, tiene un objetivo, debe ser realizable y a la vez debe estar permitido por el ordenamiento jurídico, porque es lícito. Ahora nosotros tenemos los caracteres del acto jurídico, que es, o características del acto jurídico, que es humano, voluntario, lícito, con su fin específico, que es el nacimiento, modificación o extinción del acto jurídico o de la relación jurídica. En los actos unilaterales tenemos que solo es necesaria la voluntad de una sola persona, por eso es unilaterales. En cambio, si yo digo bilaterales, es que requieren el conocimiento unánime, o sea, acordado, de dos o más personas. En cambio, los actos entre vivos o de última voluntad lo encontramos en el artículo 947 del Código Civil y Comercial, que dice que los actos jurídicos cuya eficacia no depende del fallecimiento de aquellos de cuya voluntad emanan se llaman en este código actos entre vivos, como son los contratos, cuando no deben producir efectos sino después del fallecimiento de aquellos cuya voluntad emanan se denominan disposiciones de última voluntad, como lo son los testamentos. Ahora vamos con el punto número 2, relación jurídica, noción, elementos esenciales. ¿De dónde nace la relación jurídica? La relación jurídica, nosotros tenemos que analizar relación, nace de los actos o hechos jurídicos.
Esta relación es el vínculo jurídico entre dos sujetos o más personas, en donde siempre hay un sujeto titular y un sujeto que es pasivo o deudor. El sujeto titular del derecho le exige a otro algo que debe cumplir, es decir, al sujeto pasivo o deudor. Hay 3 momentos donde el derecho es obligatorio. Nosotros tenemos en la coerción o coercibilidad, que se ejerce sobre el individuo para que se cumpla una determinada norma. Hay una sanción, es decir, una privación de un bien material o inmaterial o privación de la libertad. Tenemos la coacción, que es la fuerza del Estado para hacer cumplir la sanción. Solo el ordenamiento jurídico tiene el poder, es decir, la moral, lo social y lo religioso no tienen coacción, no pueden implementar al Estado para hacer cumplir la sanción. Situación jurídica. Es el modo de estar de las personas en la vida social. Por ejemplo, regulado por el derecho. Puede ser unisubjetiva o plurisubjetiva. En la situación jurídica puede ser unisubjetiva o plurisubjetiva. Cuando hablamos de una situación jurídica unisubjetiva, son que las situaciones de la persona en sí misma o con respecto a una cosa. Si hablamos de una situación plurisubjetiva, hablamos de una situación en la que participan 2 o más personas y se denomina relación jurídica. En la relación jurídica se crea un vínculo entre las personas tutelado por el derecho. Nosotros en una relación jurídica tenemos elementos. Por ejemplo, sujeto. El sujeto se puede dividir en 2, sujeto activo y sujeto pasivo. El sujeto activo es el que tiene o el que posee la facultad para ejercer prerrogativas a la cual se quería referir al titular del derecho. En el sujeto pasivo es la persona, el sujeto, que debe soportar inmediatamente el ejercicio de la prerrogativa. Él es el titular del deber o deudor. Por ejemplo, en una compraventa, el comprador tiene derecho a adquirir la propiedad del bien comprado, pero también tiene el deber de entregar una determinada suma de dinero a cambio del bien. El segundo elemento de la relación jurídica es el objeto. El objeto es necesario e indispensable para que exista la relación jurídica, prestación que debe satisfacer el deudor a favor del acreedor. Es la cosa o hecho sobre la cual recae la obligación contraída de dar, no dar, hacer, no hacer. El objeto de las relaciones jurídicas son bienes e intereses. Pueden ser conductas humanas, cuando es la prestación de un servicio, o pueden ser bienes susceptibles de ser valorados en dinero o cosas. Luego tenemos la causa, que es la fuente de donde emana la relación jurídica. Son hechos o actos jurídicos que producen el nacimiento de la relación jurídica. La fuente de mayores obligaciones es la ley. Por ejemplo, un hecho ilícito da nacimiento a una relación entre el autor del hecho y la víctima, por lo que ésta puede exigir una indemnización por daños sufridos. Artículo 726 nos dice que no hay obligación sin causa, es decir, sin que derive de algún hecho idóneo para producirla, de conformidad con el ordenamiento jurídico. Cuando dice hechos o actos ilícitos, están incluidos los contratos y los cuasicontratos. Cuando se refiere a los hechos o actos ilícitos, se comprende a los delitos y cuasidelitos. Las obligaciones derivadas de las relaciones de familia y de las relaciones civiles no son otra cosa que las obligaciones derivadas de la ley. Un cuasicontrato es el acto voluntario ilícito al cual la ley le asigna los mismos efectos que al contrato, sin que exista acuerdo de voluntades, falta de una parte, por ejemplo, gastos de enfermedad o gestión de negocios ajenos. Un contrato es cuando varias personas se ponen de acuerdo sobre una declaración de voluntad común, destinada a arreglar sus derechos, por ejemplo, contrato de locación. El delito es un acto voluntario ilícito realizado con la intención de dañar a otro, a la persona o a los derechos del otro. Un cuasidelito es un acto voluntario ilícito que no tiene intención de dañar a otro, a la persona o a los derechos del otro, pero que causa daño a otro por haberse incurrido en negligencia o imprudencia. La negligencia es aquello que es cuidado de una persona en lo que hace, y la imprudencia es la falta de capacidad de pensar sobre los posibles riesgos. Entonces, nuestra diferencia entre ley y contrato. La ley es impuesta por el Estado y el Poder Legislativo no rige el principio de autonomía de voluntad. La ley es impuesta por el Estado y el Poder Legislativo y no rige el principio de autonomía de voluntad. En los contratos, los particulares se van a regir como si fuera la ley misma y rige el principio de autonomía de voluntad.
Es decir, en la ley, vuelvo a repetir, en la ley que es impuesta por el Estado y el poder nos rige el principio de autonomía de voluntad. En cambio, los contratos de los particulares se van a regir como si fuera la ley misma y rige el principio de autonomía de voluntad. El principio de autonomía de voluntad es la facultad de los particulares de regir y ordenar su propia conducta mediante sus propias normas, sin depender de nadie ni ser obligado a ello por algún impulso externo. Aplicado al ámbito de la contratación, es un derecho incuestionable que comprende la discrecionalidad, contratar o negarse a hacerlo, la de elegir con quién contratar y, última instancia, decidir sobre la regulación del convenio. En la actualidad, este principio se encuentra en crisis, lo cual se debe a las restricciones que le son aplicadas. El deterioro actual del mismo afecta al contrato, tanto en su formación como en los efectos jurídicos que produce y repercute. De esta forma, en la seguridad jurídica que ofrece el contrato a las partes intervinientes. Este trabajo se orienta a la investigación de este tema para estudiar el principio de la autonomía privada, su contenido, su relación con el derecho contractual y para determinar los principios factores jurídicos y sociales que lo limitan en la regulación de las obligaciones contractuales civiles. El sujeto, para referirse a la persona que participa de una relación jurídica, por ejemplo, sujeto activo y sujeto pasivo. La persona, existen dos concepciones. Por un lado, quien sostiene que todos los hombres, por el solo hecho de ser tales, son personas. Por otro lado, los que dicen que persona es un concepto jurídico y el hombre es un concepto de la naturaleza. De aquí, todos los hombres no son personas, sino que lo son aquellos a los que el ordenamiento jurídico así los reconoce. El Código Civil y Comercial de la Nación Argentina no define a la persona cosa, que sí lo hace el Código Civil derogado, que fue en 2015. Entonces vamos a ir a la etimología de la palabra persona. Proviene del latín personare, que en un principio se llamaba persona la máscara que utilizaban los actores romanos para amplificar la voz. Son personas, todos los entes capaces de adquirir derechos y contraer obligaciones. También tenemos la clasificación de persona. Lo que acabamos de ver es la etimología. Tenemos la persona de existencia visible. Son todos los hombres, entes que presentan signos de características de humanidad. Su existencia comienza desde la concepción, pues antes aún del nacimiento pueden adquirir bienes por donación o herencia solo si nacen vivos. Quedan irrevocablemente adquiridos. Si nace muerto, es como si no hubiese existido esos derechos. Un humano puede adquirir derechos y contraer obligaciones. Tenemos el artículo 141 que nos da la definición. Son personas jurídicas todos los entes a los cuales el ordenamiento jurídico les confiere aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones para el cumplimiento de su objeto y los fines de su creación. Eso dice en el artículo 141 del Código Civil y Comercial. También tenemos atributos, por ejemplo, el nombre. ¿Qué es el nombre? El nombre es un término o conjunto de vocablos que sirve para designar a una persona, conocerla o individualizarla en la vida social. Aparte de ser un derecho, el nombre es la designación obligatoria de cada persona y no puede ser alterado sino excepcionalmente. Dentro de los atributos tenemos lo que sería el domicilio, que es un asiento jurídico de la persona, el lugar que la ley designa a cada uno para la producción de determinados efectos jurídicos. O sea, el domicilio es un asiento jurídico para la producción de determinados efectos jurídicos. Su elección es voluntaria y la mudanza también. El domicilio lo podemos dividir en 4. Domicilio real, domicilio secundario, domicilio legal, domicilio de origen, domicilio real, domicilio de origen, domicilio secundario y domicilio legal. El domicilio real tiene establecido el asiento de su residencia y sus negocios. El domicilio de origen es el domicilio del padre al momento de su nacimiento y el domicilio secundario es de la elección y el procesal. Es el de elección y el procesal, y el domicilio legal es el lugar donde la ley cree que reside permanentemente una persona y donde puede encontrarse para el ejercicio de sus derechos y el ejercicio de sus obligaciones. Después tenemos el estado o condición jurídica, que consiste en la situación particular de las personas, familia, sociedad, y el estado no lo tiene la persona jurídica. La capacidad es la aptitud de las personas para adquirir derechos y contraer obligaciones. Esta puede referirse al goce de derecho a su ejercicio. En capacidad de derecho tenemos la capacidad de hecho y la incapacidad de hecho. La capacidad de derecho,
Capacidad de derecho es la aptitud para ser titular de derechos y contraer obligaciones. La capacidad de hecho es la aptitud para ejercer por sí mismo esos derechos. Entonces, la capacidad de derecho es la aptitud para ser titular de derechos y contraer obligaciones, y la capacidad de hecho es si yo soy capaz, si tengo la aptitud para ejercer por sí mismo, por mí misma, estos derechos. La incapacidad solo se muestra en el hecho, ya que todos somos portadores de derecho. Los derechos pueden disminuirse, pero nunca separar al sujeto de ellas. Pueden subdividirse en dos: incapacidad de hecho relativa y la incapacidad de hecho absoluto. La incapacidad de hecho relativa comprende a los menores púberes de 13 a 17. Los jueces que no pueden adquirir un inmueble que esté en litigio bajo su decisión. Y la incapacidad de hecho absoluto comprende a menores impúberes de 0 a 12 años, personas por nacer, dementes declarados en juicio y sordomudos que no se pueden dar a entender por escrito. Entonces, es necesario recordar que no existe la incapacidad de derecho, solamente existe la incapacidad de hecho, la incapacidad de poder ejercer por mí mismo mis derechos. Por eso tenemos incapacidad de hecho relativa, que son ya los niños que están entrando a la preadolescencia, a la adolescencia, es decir, de 13 a 17 años, y la incapacidad de hecho absoluto son los menores impúberes de 0, o sea, 0 años a 12 años. Personas por nacer, demente declarados en juicio y sordomudos que no pueden dar a entender por escrito. Esos son las personas con incapacidad de hecho absoluto. También nuestros caracteres de los atributos tenemos que son necesarios, innatos, es decir, que están presentes desde su nacimiento, vitalicios, vita, que duran toda la vida, inalienables, que no pueden venderse, imprescriptibles, que no se adquiere o pierden por el transcurso del tiempo. Tenemos una persona de existencia ideal. ¿Qué es la persona de existencia ideal? La persona de existencia ideal son personas jurídicas, todos los entes a los cuales el ordenamiento jurídico les ha conferido o les confiere la aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones para el cumplimiento del objeto de los fines de su creación. Su existencia comienza con su Constitución. Nuestro Código Civil y Comercial de la Nación Argentina clasifica en personas jurídicas a dos categorías de carácter público y de carácter privado. En el artículo 141 del Código Civil y Comercial de la Nación Argentina dice que son personas jurídicas todos los entes a los cuales el ordenamiento jurídico les confiere la aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones para el cumplimiento de su objeto y los fines de su creación. Su existencia comienza desde su Constitución. No es nacimiento, precisamente porque es una persona de existencia ideal. Las personas jurídicas públicas las encontramos en el Código Civil y Comercial. Tenemos el artículo 146 que nos dice: personas jurídicas públicas son personas jurídicas públicas el Estado Nacional, la provincia, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los municipios, las entidades autárquicas y las demás organizaciones constituidas en la República, a las que el ordenamiento jurídico atribuya ese carácter. Los estados extranjeros, las organizaciones a las que el derecho internacional público reconozca personalidad jurídica y toda otra persona jurídica constituida en el extranjero, cuyo carácter público resulte de su derecho aplicable. También tenemos la Iglesia Católica. En el artículo 148 del Código Civil y Comercial nos dice que las personas jurídicas privadas son personas jurídicas privadas. Las sociedades, las asociaciones civiles, las simples asociaciones, las fundaciones, las iglesias, confesiones, comunidades o entidades religiosas, las mutuales, las cooperativas, el consorcio de propiedad horizontal, toda otra contemplada en disposiciones de este código, refiriéndonos al Código Civil y Comercial, o en otras leyes y cuyo carácter de tal se establece o resulta de su finalidad y normas de funcionamiento. Las personas jurídicas son ajenas a relaciones de familia y no pueden ser acusadas criminalmente, aunque sí son a veces responsables de los delitos cometidos por sus miembros. Además, implica la admisión de diversos atributos que toda persona humana tiene, por ejemplo, nombre, domicilio y capacidad de derecho, necesaria para intervenir en las relaciones jurídicas que le corresponde. En cuanto a la capacidad, las personas jurídicas carecen de ellas y deben actuar por medio de sus representantes o autoridades. En las personas jurídicas, esos atributos buscan facilitar el desarrollo de su actividad. Los atributos de la personalidad son un elemento inalienable.
Recordemos que inalienable era que no pueden venderse e imprescriptibles, que no se pierden durante el transcurso del tiempo, de las personas físicas, es decir, que los atributos de la personalidad son un elemento inalienable e imprescriptible de las personas físicas. Las personas jurídicas tienen otras características. Ahora vamos con el derecho subjetivo. Abelardo Torrey decía que es una posibilidad de acción o de omisión autorizada por una norma jurídica. Los derechos subjetivos. Entonces, los derechos subjetivos eran una posibilidad de acción o de omisión autorizada por la norma jurídica. El derecho subjetivo es un conjunto de facultades que una persona tiene para obrar lícitamente para conseguir un bien asegurado por una norma jurídica. El derecho subjetivo se trata siempre de una facultad, es decir, de una prerrogativa reconocida a las personas, que éstas tienen en potencial y cuya utilización queda librada a su voluntad discrecional. Tenemos dos visiones diferentes, por ejemplo la de Ángel Esteban Villagra. Decía que la visión iusnaturalista viene de la relación entre derecho objetivo y derecho subjetivo, y difiere a los autores iuspositivistas. Iusnaturalistas sostienen que existe el derecho subjetivo, que son anteriores a la existencia de la norma jurídica positiva, los llamados derechos naturales del hombre y derechos humanos, mientras que los iuspositivistas sostienen que la norma jurídica positiva crea el derecho subjetivo y no existe derecho subjetivo sino una norma jurídica positiva que lo respalde. Clasificación de los derechos subjetivos. Podemos decir que se dividen en dos, según la naturaleza de la norma jurídica en la que se funda y según la esfera jurídica a la que se refieran. Tenemos los derechos públicos. Entre los miembros de la relación jurídica sujeto pasivo o sujeto obligado se encuentra el Estado o un órgano del mismo. Dentro de los derechos públicos distinguimos según a quién corresponde su titularidad. Derechos subjetivos públicos de los particulares, donde un particular tiene un verdadero derecho subjetivo, en virtud del cual el sujeto pasivo de los deberes o de las obligaciones correlativos es el Estado a través de sus distintos órganos, por ejemplo, el derecho de accionar ante un tribunal. También tenemos los derechos públicos subjetivos del Estado, son los que éste tiene en su carácter de poder público. Por ejemplo, todas las atribuciones conferidas por la Constitución Nacional a los poderes del Estado. Derechos privados son los que tienen los particulares entre sí, por ejemplo, derecho de la personalidad, derecho de familia, derecho de crédito, derechos reales e intelectuales. Según contra quién lo ejerzan, pueden ser absolutos, son aquellos correlativos de un deber general de respeto, que poseen carácter erga omnes contra todos. Entre los derechos subjetivos privados son absolutos los derechos reales, personalidad e intelectuales. Se hacen valer frente a toda la sociedad. Tenemos los derechos subjetivos relativos, que aquellos que corresponden a un deber particular de una o varias personas determinadas. Entre ellos encontramos los derechos de créditos. Derechos de familia se hacen valer ante otra persona o personas concretamente identificadas. Según el contenido objetivo de los derechos subjetivos, tenemos los patrimoniales, que son los derechos reales, intelectuales y derechos crediticios. Y por otro lado tenemos los extramatrimoniales, que son derechos de familia y de personalidad. La relación con el derecho objetivo. El derecho subjetivo es la prerrogativa, otorgado o reconocido a las personas, mientras que el derecho objetivo es la regulación de la conducta. El derecho subjetivo es la conducta regulada, pero también es la facultad de hacer u omitir hacer algo, y la de hacer que otro cumpla su deber. Entonces, si hacemos una distinción entre el derecho objetivo y el derecho subjetivo, es que el derecho objetivo se refiere a un conjunto de normas jurídicas tendientes a regular la conducta del ser humano. Es toda ley que está escrita, está plasmada, está sancionada por el Estado en un momento determinado. Por otro lado, el derecho subjetivo es la facultad de cada persona de poder hacer valer sus derechos. Son derechos que tenemos los seres humanos y que reconoce la ley cuando una persona hace uso de su derecho objetivo. Entonces, no podemos decir que hay una contradicción entre el derecho objetivo y el derecho subjetivo, sino de que el derecho objetivo y el derecho subjetivo se encuentran relacionados. El derecho objetivo cobra sentido cuando otorga a quienes está dirigido el derecho subjetivo. Tenemos conceptos jurídicos básicos o fundamentales, por ejemplo, la coerción, que acordémonos que es la presión psicológica que obliga a alguien a cumplir con un deber. Este puede ser moral, social
o jurídico. La sanción es la privación de un bien o la pérdida de la libertad, y la coacción es la ejecución forzada de la sanción o cumplimiento forzado de la misma, que lo puede ejercer solamente el Estado. Recordemos que la moral, la ética y la religión no son uso de coacción. Los derechos y las facultades jurídicas es el derecho otorgado por la norma al sujeto activo, que puede exigirle al sujeto pasivo el cumplimiento de su deber. Tenemos los deberes y obligaciones, que el deber de la norma jurídica individualizada, y la obligación es el vínculo que nos constriñe a dar de hacer o no hacer. Los deberes es lo que encontramos en la norma jurídica individualizada, y las obligaciones son es el vínculo que nos dice qué hacer, no hacer. El delito civil son hechos ilícitos producidos con dolo, es decir, con intención, voluntarios que generan daños efectivos. Y el delito penal es la acción típica, punible, antijurídica y culpable. Tenemos las consecuencias jurídicas fundamentales. Son todos los que encuadran en toda norma jurídica. Por lo tanto, no ha existido, existe o podrá existir una norma jurídica que haga referencia a sujetos, supuestos, deberes, etc. Lo que constituye la estructura esencial del derecho son las normas jurídicas, y no pueden faltar los conceptos jurídicos fundamentales. Son sujeto, objeto, supuestos jurídicos, deberes, etc. Según García Maínez, los tres conceptos jurídicos fundamentales son hecho, consecuencia del derecho y persona. Según Fritz Schreier, los cuatro conceptos jurídicos fundamentales son sujeto, deber, prestación y hecho. Stambler dice que los 8 conceptos jurídicos fundamentales son sujeto, objeto, relación jurídica, causa, soberanía jurídica, sujeción al derecho, juricidad y antijuricidad. Cosio decía que dado un hecho debe ser la prestación o dado la no prestación. Dado no P debe ser la sanción. Esta norma jurídica debe estar compuesta por una endonorma. Dado H debe ser P, y una perinorma, dado no P, debe ser S. La endonorma contiene la conducta lícita y la perinorma consiste en el acto ilícito. Para Carlos Cosio existen 11 conceptos fundamentales. Tenemos dado un hecho, debe ser la prestación. Dado un hecho, H, debe ser la prestación, P. O dada la no prestación, no P, debe ser la sanción, S. Esta norma jurídica está compuesta por una endonorma. Dado H debe ser P, y una perinorma, dado no P, debe ser S, es decir, la sanción. La endonorma contiene la conducta lícita y la perinorma consiste en el acto ilícito. Nosotros tenemos delito, pero tenemos dos clases de delito: delito civil y delito penal. El delito civil son hechos ilícitos con dolo, es decir, con intención, voluntad, que genera un daño efectivo. Por otro lado, el delito penal es la acción típica, punible, antijurídica y culpable. La juricidad. Dado H debe ser P, endonorma, que es la conducta lícita. Dado un hecho con su determinación temporal, debe ser primero cópula imputativa, la prestación de alguien obligado, deudor, ante alguien titular, acreedor, o cópula disyuntiva. Dado no P debe ser S, perinorma, conducta ilícita. Dada la no prestación, es decir, no P, no prestación, debe ser segunda cópula imputativa, la sanción, impuesta por un funcionario obligado a ello, por prestación de la comunidad. Y con eso estaríamos terminando la unidad número 4 de Introducción al Derecho. Ante cualquier duda la pueden escribir en los comentarios, y nos estamos escuchando en el próximo video o episodio. Chao.